todo el organismo esté funcionando en perfecto estado. Y estos mecanismos reguladores se basan por medio o se controlan por medio de dos mecanismos o dos sistemas de control. Uno se llama retroalimentación negativa y el otro se llama retroalimentación positiva. Y podemos mencionar ejemplos, y los ejemplos pueden sonar repetitivos, ya que es parte de lo que estamos platicando, ¿verdad? Cuando platicamos de las arterias, de la presión, de la respiración, pues son mecanismos de control que producen que producen equilibrio fisiológico. Denme un segundo, Ok. Bueno, lo que pasa es que tengo mucha gente aquí donde están reparando una calefacción y no puedo escuchar, una disculpa. Ok, bueno, vamos a iniciar ya bien. Ya estoy concentrado, estoy en un lugar aislado. Ok, decíamos que los mecanismos de control se dividen en retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Y aquí en esta diapositiva estamos viendo algunos ejemplos y los vamos a estar mencionando. Entonces, internamente el cuerpo tiene muchos mecanismos de control y ustedes no se dan cuenta. Y ustedes tienen la temperatura corporal normal, tienen una frecuencia respiratoria normal, tienen una frecuencia cardíaca normal, están teniendo de repente diuresis porque el organismo está detectando que a lo mejor hay que eliminar algunas sustancias y se elimina agua, urea, creatinina, y luego los vuelve a dar hambre porque la célula quiere comer y estamos constantemente con mecanismos internos que nos permiten estar vivos, ¿verdad? Y estables. Entonces, estos mecanismos son dos. Uno es la retroalimentación negativa y otro es la retroalimentación positiva. Aquí pone la diapositiva un ejemplo, dice, el aparato respiratorio, que actúa asociado al sistema nervioso y regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. Veíamos la clase pasada un ejemplo, veíamos que si por alguna razón el CO2 aumenta en los vasos, esto es detectado por unos sensores que están en el bulbo unas neuronas especiales, núcleos neuronales, que detectan ese aumento de CO2 y esto hace que vaya una orden a los pulmones para que aumente la frecuencia respiratoria para poder eliminar ese CO2 y que ingrese al organismo oxígeno. Una vez que los niveles de oxígeno se recuperan o se eliminan los niveles de CO2, otra vez esos cambios químicos en la sangre y disminuye la frecuencia respiratoria. Ese es un proceso o un sistema de retroalimentación negativa. Aquí ponemos ese ejemplo, el hígado y el páncreas, decíamos la clase pasada, una persona come, se lleva a cabo la digestión, se desglosa o se desdobla la glucosa, el almidón, por ejemplo, comen arroz, se lleva a cabo ahí un proceso químico y lo tenemos glucosa y tenemos las proteínas se desdoblan en aminoácidos y no tenemos ácidos grasos y empiezan a circular en la sangre. Una vez que esta glucosa se detecta en sangre, por medio del páncreas, se libera insulina y esta insulina se fija en la glucosa y se lleva donde tiene que ser utilizada y posteriormente se almacena. Uno de los lugares donde se almacena es el hígado en forma de glucagón, ¿ok? Una vez que en la sangre se detecta bajos niveles de glucosa, el primer mecanismo de retroalimentación que existe es que se empieza a liberar ese glucagón en forma de glucosa. Es una reserva muy baja la que tiene el hígado, se acaba y si nosotros no comemos, entonces vamos a tener por ahí una lipotimia, un pequeño desmayo o a lo mejor un poquito de mareo, ¿verdad? Pero ese es un mecanismo de retroalimentación negativa. Volvemos a comer, comemos lo suficiente, cesa el hambre y otra vez empieza a circular la glucosa en el organismo. Entonces ahí tenemos otro mecanismo de retroalimentación. Los riñones es igual. Los riñones, ahí se lleva a cabo un ultrafiltrado del plasma, pasa por los riñones y todos los productos de desecho que no quiere el organismo se eliminan como la urea y la creatinina y a lo mejor si hay exceso de algunos iones también se eliminan, ¿verdad? Ok.
Y aquí teníamos un ejemplo, que no tocamos la clase pasada. Esto que están viendo aquí es el bulbo. Aquí están unos núcleos neuronales. Y aquí tenemos el corazón, y este corazón tiene la aorta. Esta aorta tiene unos receptores ahí que están detectando constantemente los cambios de presión dentro del vaso arterial. El corazón se contrae, eyecta un volumen de sangre, camina por el vaso, esta sangre choca en las paredes de la arteria y esto es lo que genera presión dentro del vaso. Estos receptores que están ahí en las paredes del callo de la aorta, están mandando señales al bulbo y constantemente se está pensando que la presión dentro del vaso sea la óptima. Ustedes no se dan cuenta, es un mecanismo de control inconsciente, ¿eh? Pero constantemente, cada segundo, la frecuencia sube y baja para mantenerla eh, normal. Si de repente baja, se detecta esta baja de presión y la señal es para que el corazón lata más rápido, o si sube, para que lata más lento, o si el vaso de repente tiene un volumen disminuido, que se lleva a cabo una vasoconstricción, o si tiene un volumen aumentado, una vasodilatación, ¿verdad? Dentro del vaso. Entonces, aquí, en el bulbo, estas neuronas, estos cuerpos neuronales, detectan ese bajo volumen. Entonces, la respuesta sería que el corazón latiera más rápido para que el volumen permaneciera constante dentro de la luz del vaso. Y eso mantiene la presión estable. Cuando estos receptores se descomponen, cuando estos receptores ya no funcionan, tenemos una patología y es hipertensión arterial. No es la única causa de hipertensión. Hay otras causas, pero hablando aquí en exclusiva de estos receptores, una vez que no funcionan, vamos a tener problemas de hipertensión o hipotensión, dependiendo sea el caso, ¿verdad? Entonces vean que una vez que se regula la presión, lo detectan estos receptores lo detectan, la orden en el bulbo hacia el corazón nuevamente es bajar la frecuencia. Y luego otra vez estos receptores detectan una baja de presión y luego otra vez la orden, la señal llega al bulbo y el bulbo dice que aumente la frecuencia. Y constantemente tenemos un sistema de retroalimentación negativo. ¿Se entiende hasta ahí, hijos? Sí, profe. Disculpe, profe. Entonces Vamos es a el ver un bulbo. Sí, le quiero preguntar. Entonces es el bulbo quien manda aumentar o disminuir ¿cómo se puede decir? La presión sanguínea. Sí, sí. El bulbo eh, eh, tiene las funciones más primitivas del ser humano. Por ejemplo, cuando nace un bebé y tú le pones un dedo, lo va a querer chupar o succionar. Si le pones un chupón, lo va a querer chupar. Si la mamá se lo pone en el pecho para amamantarlo, él va a tener un reflejo de succión. Es uno de los reflejos más primitivos. Se manejan en el bulbo raquídeo. Y no nomás ese, la respiración, la frecuencia cardíaca, el vómito. Entonces, es una parte muy importante del sistema nervioso. Y ahí hay unas neuronas que constantemente son como sensores, como cuando le meten la computadora a un carro para ver qué sensor está fallando. Estas neuronas tienen ese efecto similar. Está circulando la sangre, porque la sangre también va y baña esta área del cuerpo, y ellos están detectando si hay bajas o altas concentraciones de oxígeno, o si el vaso que llega ahí llega con baja presión, también detectan eso y están actuando sobre los vasos, ¿verdad? Tenemos receptores químicos en los vasos que también detectan la baja concentración de oxígeno o la alta concentración de CO2 y se está jugando constantemente, dilatando o cerrando los vasos. Y el corazón también constantemente está recibiendo órdenes de aumentar su frecuencia cardíaca o disminuirla. Estos son mecanismos de retroalimentación negativa, hijos.
Y voy a poner un ejemplo. Aquí este ejemplo está tomado del Guyton de fisiología, lo voy a leer tal cual como está ahí en el Guyton y lo van a entender. Fíjense bien. Supongamos que se hace una transfusión, un volumen de sangre, ¿verdad? Una transfusión sanguínea a una persona cuyo sistema de control de presión, fíjense bien, estamos hablando de estos vasoreceptores que estamos hablando ahorita, se llaman vasoreceptores, estamos mencionando en el ejemplo. La persona está en el hospital, necesita una transfusión sanguínea y, obvio, la llevamos a cabo, pero resulta que a esta persona no le funcionan los vasoreceptores. En cuanto entre el volumen al vaso, el vaso va a tener un aumento de volumen y no va a haber manera de regular ese aumento de volumen. Pregunta, si entra volumen a un vaso, ¿qué creen que debería hacer la arteria para contrarrestar ese aumento de volumen? Pónganse un ejemplo, ustedes tienen un tubo rígido, una tubería de cobre rígida, traten de meter volumen o pongan una tubería de PVC y traten de meterle volumen a fuerzas. ¿Qué pasaría con la tubería? ¿Ejerce una gran presión? Se revienta. Puede ser que se agriete, y en el caso de la de PVC a lo mejor si es delgadito ahí va, se revienta, ¿ok? Las paredes de los vasos son elásticas, entonces para recibir el volumen, ¿qué hace el vaso? Aumenta su luz, aumenta su calibre. Ahora, cuando ustedes les hacen una transfusión de sangre, ¿se las ponen en una arteria o en una vena? ¿Les pican la carótida? En una vena. En una vena, hija, manejan bajas presiones. Imagínense, le pican una arteria y el relajo que se hace. Las venas tienen la capacidad de ser un reservorio de sangre. Esa es una de sus funciones. Pueden almacenar su volumen 8 veces, su luz 8 veces, se dilatan. Entonces, por eso se pueden poner líquidos en las venas, ¿verdad? Va entrando el volumen. En este caso, esta persona están haciendo su transfusión, está entrando un gran volumen. Ahora, imagínense que se equivocó la enfermera y el doctor y le puso el goteo a gorro y las paredes de los vasos fueran rígidas. No, no pasa eso, gracias a Dios, ¿verdad? La vena tiene la capacidad de almacenar ese volumen. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona no le sirve estos vasoreceptores, no están funcionando y su presión arterial se ve elevada porque no hay quien detecte ese aumento de volumen en la luz del vaso. Y va a aumentar, fíjense bien, en condiciones basales tenía 100 milímetros de mercurio, pero como no sirven los vasoreceptores, subió a 175. ¿Ok? No hubo un mecanismo compensador que mantuviera el equilibrio en el cuerpo. El cuerpo siempre busca el equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio, tenemos una patología, lo hemos dicho. Ahora, vamos a poner este mismo ejemplo. Supongamos entonces que el mismo volumen de sangre se inyecta a otra persona, pero esta persona sí sirven esos vasoreceptores, ¿ok? Están funcionando perfectamente bien. ¿Qué pasa aquí? Vamos a leer como dice aquí el texto. Supongamos entonces que el mismo volumen de sangre se inyecta a la persona cuando el sistema de vasoreceptores está funcionando correctamente bien. Y que esta vez la presión arterial, fíjense bien, nomás aumentó 25 milímetros de mercurio. De 100 no subió a 175, subió de 100 a 125. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de control interno de retroalimentación negativa está provocando una corrección de menos 50 milímetros de mercurio extras, ¿sí? Es decir, no llegamos a los 175, llegamos a los 125. Simplemente eso aumentó la presión arterial. Entonces llegamos a un término que hemos visto desde el principio, homeostasis. El organismo siempre busca la homeostasis, pero hay veces que la persona pues ya tiene problemas de alta presión. Vamos a suponer que tengamos una persona que tenga un problema de insuficiencia renal o que tenga disminuida la diuresis. Hay que preguntar, no se le pueden poner líquidos nomás porque sí, ¿verdad? Vamos a aumentar el volumen y va a llegar un momento en que aunque este sistema regulador
quiera compensar ese aumento de presión, no va a poder, ¿verdad? Porque el riñón también hace su papel, ¿verdad? Empieza a pasar el volumen por la orina, empieza a pasar la orina por el riñón y el riñón elimina también volumen. Y ahí está un ejemplo de retroalimentación negativa ayudando al otro. Cuando ya el volumen cede, entonces cede la diuresis y la presión también, el aumento de presión cede. ¿Me explico hasta ahí, hijos? Sí, profe. Sí, profe. Todo lo que yo pueda preguntar en un examen, todo es un mecanismo de retroalimentación negativa. No necesitan saber medicina. El metabolismo de la glucosa, negativo. La respiración, negativo. La presión arterial, retroalimentación negativa. El control de la diuresis, retroalimentación negativa. La temperatura, retroalimentación negativa. Pero tenemos en el cuerpo 3 ejemplos de retroalimentación positiva. No más 3. Uno es la coagulación. La coagulación sanguínea es un ejemplo de retroalimentación positiva y lo vemos cuando un vaso se rompe. ¿Qué empieza a formarse? Un coágulo. ¿Qué empieza a desencadenarse? La cascada de la coagulación, porque el organismo está buscando la homeostasis, ¿verdad? O sea, cerrar ese orificio. La coagulación no tiene un mecanismo de retroalimentación negativa que le diga, no, nomás hasta ahí. Se tiene que desarrollar hasta que se logre el coágulo. Es un ejemplo de retroalimentación positiva. El otro ejemplo de retroalimentación positiva es el parto. El parto. Nosotros tenemos aquí otro ejemplo de retroalimentación positiva cuando empiezan las contracciones uterinas. Estas contracciones uterinas cada vez van a ser más frecuentes y más seguidas y más intensas porque lo que está provocando es que el cuello del útero se dilate para que el niño empiece a descender, ¿verdad? No hay un evento de retroalimentación negativa que diga, no, va para atrás el niño. No, lo que queremos fisiológicamente es que el niño nazca. Entonces, este es otro ejemplo de retroalimentación positiva. El último ejemplo de retroalimentación positiva que tenemos, y es lo que vamos a ver en todo el semestre, hijos, es el potencial de acción. El potencial de acción. Ahorita lo voy a explicar brevemente, pero lo vamos a ver durante todo el semestre, que es el potencial de acción. Fíjense bien, nosotros, sin leer esto, vamos a poner una neurona. Ahí está una neurona. Ahí está su núcleo. Vamos a poner aquí, en este neurona, vamos a poner que tiene mielina. Ahí está representada. Después lo vamos a ver con calma. Y luego hay una terminación axónica que se llama pie axónico, botón axónico. Y este botón axónico está en contacto por medio de un espacio, que es una hendidura sináptica con una célula. Esta es una célula muscular. Aquí tiene que producirse un impulso, vamos a suponer, un impulso. Aquí vamos a poner otra dendrita. Acá está otra neurona. Ok. Aquí hay un neurotransmisor, o sea, hay una señal química que transfiere esta neurona a la otra, y luego posteriormente esta señal química del neurotransmisor viaja por toda la neurona y se vuelve una señal eléctrica. Llega al cuerpo, sigue la señal eléctrica por todo el axón, llega al pie axónico, botón axónico, y se libera un neurotransmisor. Aquí ya es otra vez una señal química. Posteriormente, este neurotransmisor va a actuar sobre unos receptores que tiene esta fibra muscular. ¿Para qué? Para que al final de cuentas la fibra muscular se contraiga. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Son cambios súbitos del potencial que tiene una célula en reposo, sin ser estimulada, excitada, durante todo el largo de la célula. Ese es el potencial de acción.
¿Cuál sería aquí la función de esta corriente eléctrica que va fluyendo por todo el axón y luego se convierte en una señal química en el botón axónico? Pues si yo aquí tengo un estímulo doloroso o estoy tocando algo que es desagradable al tacto, mi respuesta es llevar a cabo un movimiento y retirar la articulación, ¿verdad? Activo un par de músculos y retiro la articulación. Entonces, imagínense que yo tengo un estímulo doloroso y a la final, a la mitad del estímulo, vengo una retroalimentación negativa. Va a haber por ejemplo, si fuera calor, va a haber una quemadura de la piel, ¿verdad? Va a haber una patología, va a haber un daño celular. Entonces necesitamos que el potencial de acción se lleve a cabo sin que nada lo detenga. ¿Ok? El ejemplo más clásico estudiado del potencial de acción es la neurona y la célula muscular. Y es lo que vamos a ver en el examen. Pero fíjense lo que dice aquí, en el semestre, perdón, lo que dice aquí. Siempre que la retroalimentación positiva es útil, la propia retroalimentación positiva forma parte de un proceso global de retroalimentación negativa. Ahorita voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la coagulación, ¿verdad? Si yo no tengo coagulación, no cesa el evento. Pero al mismo tiempo, para que se esté llevando a cabo la coagulación, necesito un evento de retroalimentación negativa. Porque cuando ya se logre el tapón de plaquetas ahí que se posesiona en el agujero, en ese momento, por medio de un mecanismo de retroalimentación negativa, cesa la cascada de coagulación. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Vamos a poner un ejemplo que ya habíamos visto. Tienen aquí su corazón. Y lo tienen aquí un vaso. La aorta, pues, un vaso ahí, arterial. Y este vaso lleva sangre a los tejidos, ¿verdad? El corazón se contrae, bombea sangre, le inyecta a los vasos, la sangre va a viajar por toda la luz del vaso. Pero vamos a poner un ejemplo, que este vaso, fíjense bien, sufre una lesión y hay una hemorragia. Hay una hemorragia. Y empieza a haber fuga de sangre, acá está la piel también, y empieza a haber fuga de sangre. Ok, ya se perdió el equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando la sangre retorne al corazón, ya no va a regresar el mismo volumen. Cuando la sangre entre a las cámaras del corazón, no va a ejercer la misma presión en las cámaras del corazón para que éste se contraiga y la vuelva a inyectar. Entonces, ahí ya tenemos una fuga de volumen. Y el volumen que detecta el corazón es menor. ¿Cuál sería el mecanismo de retroalimentación que empezaría aquí a funcionar? El corazón no sabe que hay una hemorragia. Él desconoce. Él nomás sabe que lo que le llega para bombear de líquido no es lo mismo. ¿Cuál sería un mecanismo compensador aquí? Tratando de conservar la homeostasis. Bombear más sangre. Bombear más. Ajá, con más fuerte. Aumenta la frecuencia cardíaca, hijo, primero. Ajá. Porque él dice, pues me está llegando muy poca, a ver, la voy a mandar para que me regrese lo mismo. Pero cuando él aumenta la frecuencia cardíaca, vuelve a fugarse sangre, ¿y qué pasa? Detecta otra vez menos volumen. Entonces vuelve a aumentar la frecuencia cardíaca. Este es un mecanismo compensatorio, pero que al mismo tiempo me está perjudicando, porque el cuerpo, al tratar de solucionar esa fuga de líquido, cada vez que activa un mecanismo compensatorio lo empeora. Ok, vuelve a circular la sangre y vuelve a haber fuga. Y el corazón dice, ¿qué está pasando? Ya aumenté la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El ¿Podría corazón. haber una vasoconstricción? Exacto, hija. Tiene aquí la luz del vaso y el volumen está muy pequeño. Yo necesito retorno. Entonces, ¿cómo logro el retorno? Provoco una vasoconstricción, y aunque sea poquito volumen, va a circular y va a retornar. Pero resulta que ya es poquito
poquito volumen, se llena el corazón y de todos modos detecta él esa baja de presión dentro de la cámara del corazón. Entonces, el otro mecanismo compensador es una vasoconstricción. Y otra vez, pues circula más rápido la sangre y pues eso hace que se vaya todavía más rápido. Ya tenemos dos, frecuencia cardíaca elevada, vasoconstricción. Ok, ¿qué otra cosa hace desesperadamente el cuerpo para mantener ese flujo sanguíneo? ¿Cuál sería otra? Otro mecanismo compensador para mantener la homeostasis. Empieza a aumentar, ¿qué? Su fuerza de contracción, no la frecuencia, la fuerza. ¿Qué hace este corazón? Le llega el poco volumen y en su desesperación por mantener el volumen en los vasos arteriales, como una esponja, aumenta la fuerza de contracción para que lo poquito que llegue sea eyectado. Pero no, sigue la hemorragia. Tenemos el mismo problema y el retorno sigue siendo menor. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué otro mecanismo compensador está tratando de hacer el cuerpo para salvar a esa persona? Díganme otro. ¿Qué se les ocurre? A ver, una persona que tiene una hemorragia, ¿está colorada o está pálida? Aumentar entonces la frecuencia respiratoria. Bueno, eso va de la mano, tiene razón, hija, ¿verdad? Porque estamos detectando muy poca sangre, muy poco oxígeno en los vasos y hay que respirar más rápido, ¿verdad? Aunque no haya sangre, pues de nada sirve, ¿verdad? No hay hemoglobina, no hay sangre, no hay eritrocitos, hay fuga de eritrocitos, pues hay pérdida de hemoglobina. Ok, está bien. Pero ¿por qué se ve pálida, hija? ¿Por qué se ve usted pálida? Si tiene una hemorragia, alguien que tiene una hemorragia se ve pálido, ¿sí o no? A ver, alguien que diga sí, no. Una persona que está teniendo una hemorragia se empieza a ver pálida, estamos perdiendo sangre. Pero no se ve pálida porque pierde sangre. Nada más, ¿qué pasa? Todos los órganos del cuerpo tienen su propio control de su riego sanguíneo. Entonces, los otros órganos ceden su riego sanguíneo para que ese volumen entre en la circulación y tratar de hacer que el retorno venoso tenga el volumen adecuado y el corazón detecte ese volumen, llene las cámaras y haya presión. Y empezamos a ponernos paliditos, porque los órganos empiezan a sacrificar su propio riego sanguíneo. ¿Y cómo sabe usted que un órgano está sacrificando su propio riego sanguíneo? Porque cuando empezó la hemorragia, él le podía decir, me pasó esto, estoy aquí, me llamo así, y al ratito empieza a estar somnoliento. ¿Quién está sacrificando su riego sanguíneo? ¿O a quién le está faltando oxígeno? Al cerebro. Empieza a ponerse somnoliento, desorientado en tiempo, lugar y espacio. Y ahí estamos haciendo ya el cuadro. Estamos partiendo nada más de una hemorragia. Vean los mecanismos compensatorios que el organismo está activando para tratar de mantener la homeostasis, pero conforme él activa más empeora y la persona va a morir. ¿Cuál es la máxima en los primeros auxilios cuando hay una hemorragia? Una vez que hemos explicado esto, ¿qué hacemos con una hemorragia? Para que no pase todo esto que acabamos de explicar. ¿Qué hacemos? ¿Un torniquete? Bueno, te digo un torniquete. Vamos a resumirlo. Contener la herida. Aquí hace presión para que la fuga de sangre sea la menor y el corazón le está asegurando su retorno venoso, le está dando tiempo al paciente para que llegue la ambulancia, para que le pongan una solución X, Y, Z. Y nada de esto se va a desencadenar de una forma rápida. ¿Se entienden ya los mecanismos de retroalimentación, hijos? Sí, profe. ¿Seguros? Ok. Son las 6:12, 6:22 nos conectamos otra vez, ¿sale? Sí, profe. Sí. Ok.
¿Me escuchan, hijos? Sí, profesor, sí se escucha. Ah, miren, déjenme, pongo otra vez el audio porque siempre se me que hago una pausa, se me desactiva. Y hablen, por favor, a ver si ya me escucho, los escucho en los audífonos. ¿Me escucho? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe. Sí, profe. Sigo sin escucharlos en los audífonos. Disculpen, voy a mostrarlos otra vez, voy a preguntarles. ¿Me escucho? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sigo oyéndolos en la tableta, los voy a seguir molestando. Denme un segundo. Los sigo oyendo en la tableta y quiero oírlos en los audífonos. A ver, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No los pude activar, hijos. Vamos, los voy a estar escuchando así en la tableta. De hecho, si está el sonido un poquito viciado, está pendiente la calefacción. Ahorita sí ya con calma me quiero disculpar porque ahorita, miren, me avisaron que se descompuso la calefacción en mi casa. Tuve que venirme a la casa. Aquí estoy dando la clase, pues aquí me agarró el problema. El perro ladrándole al técnico. Se me metía, se me salía. El técnico pidiéndome cosas y al mismo tiempo dándole la clase. No, hubo un momento en que no pude hilar y fue principalmente cuando al tiempo que empezamos la clase estaba tratando, tenía como dicen por ahí, un ojo al gato y otro al garabato, y les pido una disculpa. Ya después vino alguien y me auxilió y ya me desentendí del técnico y ya pude dar la clase bien. Lo que pasa es que como va a bajar la temperatura, la verdad sí me estresé y parece cosa de mala suerte. Baja la temperatura y se descompone la calefacción. Entonces, una disculpa, estaba un poco estresado y desconcentrado. Me pidieron una escalera, me pidieron una lámpara y luego el perro le estaba jalando el pantalón. Bueno, tenía aquí yo un espectáculo y les pido una disculpa. Bueno, voy a compartir la pantalla. Perdón, vamos a cambiar de presentación. Ya terminamos esa unidad, que sería la primera unidad. Vamos a iniciar la segunda unidad y ahí en les comparto la presentación en un momentito. Ok. Me dicen, por favor, si ya se ve la presentación, si son tan amables. Ya se ve, profe. Ya se ve. Sí, profe. ¿Ya se ve? Ok. Miren, vamos a ver el segundo capítulo. Vamos a ver lo que es la célula. Vamos a ver características de la célula. Iniciamos nomás dando una breve descripción de lo que es una célula procariota y una eucariota, pero inmediatamente pasamos a ver los componentes de la célula, las funciones de la célula en general, de todos los organelos que tiene, y obvio, miren, esta parte que es la membrana celular va a ser muy importante para nosotros. Vamos a hablar del citoplasma, los organelos que están en ellos, procesos ahí celulares que se llevan, como la ingestión celular, y vamos a terminar la unidad viendo algunas características del núcleo. Entonces, pues, miren, por ejemplo, aquí, sin querer queriendo, ¿verdad? No quiere decir que así sea, aquí hay un cuestionario. No es el cuestionario de la unidad, ¿verdad? Yo al último les voy a mandar un cuestionario, obvio, vienen estas preguntas, pueden venir otras, pero es el cuestionario que les comento que me tienen que entregar. Vean aquí cómo ya vienen algunas preguntas, características generales de una célula procariota o eucariota, distribución del agua en el cuerpo. Si se fijan, estas son de la primera unidad, diferencias de líquido extracelular e intracelular,
composición del líquido extracelular e intracelular, lo que hemos visto hasta ahorita, definición de homeostasis, ejemplos de mecanismos de control, retroalimentación negativa y ejemplos, retroalimentación positiva y ejemplos, diferencias, esta se repite, por eso les digo, yo lo hago ya en limpio bien. Entre células procariotas, eucariotas, definición de célula, partes de la célula, etc. y etc. Si se fijan, ustedes contestan este cuestionario y así sea la pregunta falso o verdadero, opción múltiple, pues les tiene que ir bien, ¿verdad? Bueno, ahí estamos viendo lo que es una célula procariota y una célula eucariota. Hay diferencias que saltan a la vista, muy sencillas, insisto, lo vamos a mencionar brevemente. Mi interés es entrar de lleno a la célula. Simplemente cuando hablamos de una célula procariota, vemos que es una célula que tiene un menor tamaño que una célula eucariota. Esta célula procariota tiene otra característica, carece de núcleo. El DNA va a andar libre en la célula, en el citoplasma, perdón, de la célula. Y no, la eucariota está muy bien distribuida, muy bien definida, presenta un núcleo definido, donde vamos a poder ver el DNA organizado dentro del núcleo, y va a estar este núcleo definido por su membrana nuclear, y por fuera tendremos los organelos de la célula. Entonces aquí no, en la procariota el núcleo está en el citoplasma, acá en la eucariota está bien delimitado. Aquí en las procariotas, pues, lo único que vamos a ver son ribosomas, y en las eucariotas, obvio, en el citoplasma de la célula procariota, y en la célula eucariota lo que vamos a ver son múltiples organelos, y los vamos a mencionar conforme vayamos entrando en materia, ¿verdad? Y los vamos a mencionar, aquí todos para manera de ejemplo pone ribosomas, mitocondria, retículo endoplásmico liso, rugoso, lisosomas, etc., etc. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, pues si nosotros hablamos de células eucariotas, pues tenemos al reino fungi, que tiene las características que acabamos de mencionar, tenemos las células del reino vegetal, y a nosotros nos interesan las del reino animal, ¿verdad? En este caso las del ser humano. Entonces nosotros, la célula que vamos a estudiar es una célula eucariótica correspondiente al reino animal, en este caso una célula de un ser humano, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que veíamos de diferencia entre una célula eucariótica y una procariótica. Podemos tener virus muy pequeños, virus grandes, pero fíjense, pequeños son 15 nanómetros, grandes ya son 150 nanómetros, 10 veces más, pero sigue siendo esta medida muy pequeña. Tenemos riquecias que tienen 350 nanómetros, ya podemos tener bacterias de una micra, y nuestra célula, que es la que nos interesa, ya de mayor tamaño, de 5 a 10 micras o mayores, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lleno de nuestra célula eucariótica, célula humana, ¿verdad? Vean aquí, tenemos una membrana celular, estamos viendo una célula, estamos viendo sus diferentes componentes, vamos a identificarlos un poquito. Vean cómo de afuera adentro tenemos una membrana celular que rodea y protege esta célula. Afuera tendríamos el líquido intercelular, el líquido intersticial, donde tenemos muchos elementos, iones, glucosa, triglicéridos, glucoproteínas, tenemos agua, tenemos células grasas, tenemos un sinfín de elementos que pueden entrar a la célula si esta membrana lo permite, ¿ok? Adentro, en el citoplasma, tenemos múltiples organelas que vamos a estar viendo. Lo que podemos adelantar ahorita es que unas organelas tienen membrana celular y otras no. Y es una manera en cómo se pueden estudiar. Posteriormente vamos a ver aquí, pegado al núcleo, lo que es el retículo endoplásmico rugoso, que tiene esta forma como de cisternas, y atachonada o repleta de ribosomas, que son estos puntitos rositas que se ven aquí. El núcleo y el retículo endoplásmico rugoso comparten membrana, lo vamos a ver en su momento. Posteriormente, ya interiormente y bien protegido, tenemos el núcleo que tiene su membrana nuclear, y esta membrana nuclear en su interior tiene su nucleolo, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante de esto.
Me estoy poniendo estresado porque acabo de pagarla al técnico que arregló la calefacción y ya se descompuso. Denme un segundo, déjenme ver, denme un segundito. Ya no hay dónde tengo la clase para poner, aquí está. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok, hijos, pues me da pena, pues tengo un problema aquí muy, para mí fuerte, ¿eh? Porque va a hacer frío. Doy por terminar la clase, voy a ver cuántos se conectaron en la clase nada más, déjenme ver. 30, ok. Tienen asistencia todos, ¿sale? Y nos vemos, pues el lunes no va a haber clases, ¿verdad? Es día inhábil, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Sí, profe. es Sí, inhábil. profe. Nos veríamos hasta Sí. el miércoles, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. Sí. Sale pues, hijos, nos vemos. Una disculpa. Hasta luego, profe, no se preocupe. Hasta luego. No se preocupe. Gracias. No, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego.